Esta es nuestra presentación en el 22 Congreso Geológico Argentino y trata sobre el colapso extensional del orógeno famatiniano y su impacto en la exhumación del terreno Cuyania. Las motivaciones de la presentación son demostrar que los batolitos graníticos del ciclo achaliano, expuestos como plutones subcirculares anidados, corresponden a magmatismo posorogénico. Las costas del mar Silúrico en su máxima transgresión alcanzaron la región de la sutura entre el terreno alóctono Cuyania y el autóctono gondwánico, que fue el orógeno famatiniano. Y como tercer punto, demostrar que el levantamiento final de la corteza grembiliana, previamente sometida a alta presión en el terreno de Cuyania, como en las sierras de Pie de Palo, Más, Espinal, Humango, Toro Negro y Laguna Amarga, ocurrió en el Devónico inferior. Vamos a comenzar por la primera de las evidencias, que es el magmatismo posorogénico del ciclo achaliano. Hay dos clústeres de granitos. Un clúster se ubica en las sierras de Córdoba y de San Luis, es el primero y más estudiado, y el otro clúster se ubica en las sierras de La Rioja, Catamarca y sierras pampeanas de La Rioja, Catamarca y el sistema de Famatina. Los granitos comparten en común la edad, por un lado, que es desde el Devónico medio al Carbonífero inferior, y por otro lado comparten que todos se emplazaron con características posteriores, o sea, o cortaron en su emplazamiento a fajas de cizalla silúricas y devónicas asociadas o asignadas a la formación y crecimiento del orógeno famatiniano. Y en general también otra característica es que cuando se emplazaron la caja estaba rígida o en el ambiente frágil, se comportaba su caja. No es el propósito de esta presentación hablar sobre o profundizar sobre la petrogénesis de los granitos, más bien vamos a generalizar. En general, en todos los granitos dominan dos suites de granitoides, granitoides sensoestrictos y otra suite de monzonitas. Los granitos, además, incluyen set o enjambres de diques de rocas máficas yoyoníticas con tendencia alcalina y lamprófilos. En base a su composición química y y a sus características isotópicas, es que se ha inferido, y veremos después, la petrogénesis a escala de la litosfera. Lo que podemos mencionar además es que los granitos son muy ricos en potasio y sodio, que puede haber normalmente tienen más potasio que sodio, puede ocurrir lo inverso, pero lo que siempre ocurre es que sodio más potasio es mucho mayor que calcio y que son félsicos, es decir, que la suma de hierro y magnesio es muy baja, en general menor del 4% y la mayoría de las veces menor del 2%. La primera digresión que vamos a hacer es: ¿qué significa magmatismo posorogénico? No hay que confundir lo que significa posorogénico con poscolisional, porque la idea de poscolisional puede ser mal interpretada y asignada a una supuesta colisión devónica. Si esa supuesta colisión devónica sería la responsable de generar este magmatismo, los granitos estarían en este ambiente más que donde los encontramos hoy. Entonces, son posteriores a un ciclo orogénico. Y acá recientemente, en la tesis doctoral de Joaquín Coniglio, Joaquín ha demostrado, haciendo un modelo gravimétrico en 3D, que los granitos tienen un canal principal de alimentación, por lo menos el caso del granito Cerro Áspero, tenía un canal principal de alimentación, es una lámina que en los 20 kilómetros de extensión tiene un promedio de espesor la lámina de 1 kilómetro. Y eso implica lo siguiente en un análisis
que hizo Joaquín en un análisis muy simplificado de los ejes principales de la deformación finita, que los ejes X e Y de la deformación, los ejes mayores X e Y, estaban subhorizontales. Y eso, como lo habían demostrado en el mismo Batolito, Pinotti, eh, 20 años antes, implica que el ambiente donde se emplazó este granito era transtensional, lo mismo que se ha observado por Broglioni, Jambías, López de Lucci en la Sierra de San Luis. Y acá viene un homenaje que es una síntesis perfecta de por qué decimos que los granitos son posorogénicos. Este homenaje es a Jambía y colaboradores de 1998. Los granitos forman grandes plutones y anidados en batolitos posorogénicos relacionados al levantamiento cortical y representan la última actividad ígnea del ciclo famatiniano y quizás de la era paleozoica. Vamos a cambiar completamente la línea de argumentos, las evidencias y los datos. Nos vamos a basar ahora, o vamos a pasar ahora eh, a datos sedimentológicos de proveniencia y de estratigrafía y nos vamos a ir acá, a- al sistema de Famatina. Desde la cumbre del Famatina, mirando hacia el oeste, se ve esto que se llama el Valle Hermoso. En el Valle Hermoso, en el centro, está la Casa Pintada y al fondo está la Sierra del Toro Negro. Aquí, aquí abajo, está la sutura que, que limita o pone en contacto o, o se formó por el contacto del terreno Cuyania y el arco famatiniano. Si nosotros bajamos ese valle y después vamos por la ladera del Famatín hacia el norte, nos encontramos con esta evidencia de primer orden. Esta es una discordancia angular y erosiva. En la base tenemos la formación suri del ordovícico inferior, que representa la caja de los granitos ordovícicos. Sobre la formación suri en discordancia angular se deposita el silúrico superior, que se llama formación Villa Corta. La formación Villa Corta tiene la característica que está acotada, perfectamente acotada por dos discordancias angulares, una en la base, la que vimos, y la otra en el techo, que estamos viendo en esta foto. Y sobre la discordancia del techo se encuentra depositada la formación agua colorada del Carbonífero superior. La formación Villa Corta, los primeros 80 metros, son barras arenosas depositadas en un ambiente submareal. El tramo medio es mixto, con instalación de sistemas de canales de marea, y en la parte superior tenemos una planicie deltaica y un sistema fluvial. Pero lo importante es lo siguiente, lo importante es el patrón de circones detríticos de la formación Villa Corta, que es prácticamente unimodal. Y en esta unimodalidad lo que vemos es que masivamente los detritos corresponden al ciclo famatiniano y además que son detritos de primer ciclo. La cuestión es cómo explicamos esto en el esquema del silúrico, y tomamos el esquema del silúrico de Astini Mareto, básicamente de 1996, básicamente, pero además los que siguen eso. Esto coincide con un nivel alto del mar silúrico en un sistema transgresivo que se correlaciona con lo que se conoce como el sistema o la formación, los espejos tambolar. ¿Qué ocurrió en el Silúrico? Que el mar Silúrico llegó virtualmente al límite, al borde del orógeno famatiniano. Y eso además implica que el basamento que hoy tenemos expuesto en la Sierra de Más, en la Espinal y Humango, no puede haber estado levantado. Muy importante esa observación y seguimos con las evidencias de sedimentarias y de análisis de proveniencia. Y ahora vamos a utilizar un trabajo de Arnold y colaboradores, dos trabajos en realidad. Los dos trabajos, uno de 2022 y otro de 2023. Arnold y colaboradores estudiaron la proveniencia del silúrico superior
Tambolar en este caso, el Devónico inferior, Talacasto, y el Devónico medio y superior, Punta Negra. Lo importante es lo siguiente, vamos a observar lo que ocurre en el Devónico inferior. Masivamente o predominantemente, los circones son famatinianos. Por otro lado, los circones mesoproterozoicos forman o tienen, son una población subordinada. Ahora, si nos pasamos al Devónico superior, nos encontramos la relación inversa, el famatiniano diluido y el mesoproterozoico que aumenta y es la población dominante de detritos en el Devónico medio y superior. ¿Y cómo explicamos esto? Esto se explica de una sola, única y simple manera, y es que entre el Devónico inferior y el Devónico medio y superior, los bloques del basamento grembiliano que estaban soterrados, limitando con el orógeno famatiniano, y su cobertura sedimentaria que había sido metamorfizada en alta presión y moderada temperatura, se exhumaron. De esa manera, no solamente que aportaron detritos al Devónico del sistema de Punta Negra, sino que además de eso limitaron o construyeron una barrera topográfica para la llegada de circones ordovícicos, cámbricos o brasilianos. Y acá podemos ver en un esquema aumentado cómo actuó esta barrera topográfica de basamento grembiliano y su cobertura de alta presión y moderada temperatura para el ingreso de sedimentos provenientes del este en las coordenadas actuales. Bueno, segunda digresión. La segunda digresión es la siguiente. Tenemos que, de manera muy sintética, distinguir lo siguiente. Como nuestro argumento es que el orógeno famatiniano se extendió o colapsó y se extendió, y eso explica los rasgos geológicos que estamos viendo, vamos a hacer una segunda digresión. La elevación de un orógeno y de las mesetas orogénicas que llamadas plató está determinada por el equilibrio entre las fuerzas generadas por la convergencia de placas y las fuerzas gravitacionales que se acumulan para producir la elevación, la cual se compensa isostáticamente. Ahora, ¿qué ocurre? Como en este caso, cuando el engrosamiento orogénico es acompañado por fuerzas convergentes de campo lejano, el orógeno en su parte superior eh, se transforma en inestable por engrosamiento cortical, pero se extiende, como ocurre en los Himalayas hoy, se extiende en la corteza superior, y mientras que se extiende en la corteza superior, donde hay platós con fallas normales y formación de cuencas extensionales sinorogénicas, en los bordes tenemos sobrecorrimientos también en el sistema frágil, porque el orógeno está contenido por las fuerzas de campo lejano convergente. Este no fue el caso del orógeno famatiniano. El orógeno famatiniano es lo que se conoce como un colapso orogénico final o de final de ciclo orogénico. Y es cuando por alguna razón las fuerzas de campo lejano que eran convergentes, por alguna razón de reacomodamiento de placas a escala de placas, cambian bruscamente de un sistema compresional a un sistema tensional. Y lo que cambia es lo siguiente: como ya no está soportado el orógeno, este cambio se vincula a la pérdida de la raíz litosférica. La raíz litosférica, que es más densa que el manto subyacente, astenosférico, se delamina, entonces el manto asciende, ocupa lo que antes era litósfera, y eso trae lo que se llama la catástrofe del aumento drástico del gradiente geotérmico, y es lo que causa normalmente
o es la causa del magmatismo post-orogénico. Bueno, entonces vamos a las conclusiones. Analizando e integrando geología regional, magmatismo posorogénico, nuevas evidencias estratigráficas, análisis de procedencia, esquemas paleogeográficos y una integración desde lo que era el orógeno famatiniano hacia su antepaís, desde el silúrico, el devónico, llegamos a esto. El terreno Cuyania se incrustó en, excavó y comprimió el antiguo arco famatiniano. La placa superior del orógeno experimentó un acortamiento diferencial a lo largo del paleoeje de un 20 a un 60%, y esto es la geología que podemos observar hoy expuesta en las sierras pampeanas. Durante el descenso de la litósfera inferior del terreno Cuyania, la corteza continental elástica y boyante se fragmentó y desacopló de los niveles dúctiles que siguieron su camino hacia el manto. Todo esto en el Silúrico. En el Devónico, la extensión cortical del orógeno y la remoción convectiva de la base de la litósfera provocó un aumento drástico del gradiente geotérmico en la transición manto-corteza, a tal punto que la temperatura fue suficiente para provocar la fusión parcial y generar el magmatismo posorogénico. Aquí lo que tenemos es que la delaminación o la pérdida de litósfera es ocupada por astenósfera, todo el sistema con metasomatismo y más fértil. Esto funde los niveles superiores puede ser desde la astenósfera hasta la litósfera y la corteza inferior, y esta es la causa del magmatismo posorogénico. Finalmente, la liberación de esfuerzo normal vertical por extensión causó que los niveles elásticos y bollantes de la corteza previamente subductada se sobrecorran y asciendan. Aquí, el material que se había soterrado a 40-50 kilómetros de profundidad ascendió y se exhumó hasta la paleosuperficie en el Devónico. Y después de que uno hace un análisis con nuevas evidencias, con nueva base de datos, con nuevos conceptos, que integra todo, peina la literatura y se encuentra que 30 años antes o 40 años antes ya alguien había visualizado esta paleogeografía. Este es un homenaje a Alberto Mingram y a Víctor Ramos, que lo rescató del olvido y lo puso en un volumen en su honor en la revista de la Asociación Geológica Argentina, para que pase a la posteridad. Finalmente, agradecer a las personas involucradas directamente en esta investigación y a las instituciones que la financiaron.